Salud amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. La misma que, desde la última vez que nos vimos por estos medios, ha dado otra vuelta sobre su eje imaginario y, por supuesto, sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo que hoy tienen una variadísima agenda. Pero comenzamos con una información de última hora que tiene que ver con la situación en Mali, que nos parece tan lejana y representante de cosas que no nos afectarían, pero indican cómo está el terrorismo a la orden del día. Porque una cosa es colocar bombas al enemigo, pero colocar bombas a la Organización de las Naciones Unidas indica ya un grado de perversión difícil de aceptar. Sin más trámites, porque lo acabamos de recibir, acontecimientos en pleno desarrollo. Bomba en las instalaciones de Mali, nada menos que en la representación de las Naciones Unidas. El mapa, para ubicarnos un poco, puesto que poco y no muy detallado es lo que se informa aquí. Aquí, a la hora de la oración, todo el mundo cara a la Meca y en la posición de recogimiento. Lo mismo que se ve en cualquier país árabe y lo mismo que he visto incluso en medio del desierto con el Frente Polisario, ¿no? En plena guerra. Campamento de la ONU en Mali atacado por un coche bomba, la gente inconsolable. Perpetrado en la misión multinacional integrada para la estabilización de las Naciones Unidas en Mali. De acuerdo con la embajada de China en el país, un ataque con coche bomba que podría haber causado graves daños a un campamento en la ciudad de Gao. Más de 10.000 soldados de la ONU están destinados a Mali, muchos de ellos procedentes de China, y hasta el momento no hay informes oficiales sobre más detalles del ataque o de las bajas que pudo haber provocado. Se están manejando con bastante discreción, pero es evidente que el impacto emocional de los trabajadores estaba a la vista. El jefe de seguridad de la misión de la ONU, Securicom, dice: hubo una gran cantidad de daño aquí y en el interior del propio campo. Había una cantidad de escombros. Muchos heridos y al menos un chino murió. Boubacar El-Husseini Maiga es el que estaba en un sitio de gasolina cercano. Dijo: da miedo esto, el vehículo entró aquí, le dijimos que no había seguridad, no hay seguridad, pero no podemos atender cómo un atacante suicida puede entrar al campo sin ser detenido. Así que vean las consecuencias, tenemos miedo y estamos viviendo en esas condiciones. Los yihadistas reivindican el ataque contra las fuerzas de la ONU en Mali y Stefan Dujarric, vocero del secretario general, declaraba hoy en la sede central de la ONU. El secretario general está indignado por los ataques llevados a cabo ayer en Gao, Mali, contra las Naciones Unidas y de acuerdo con informes preliminares, una fuerza de paz de China, uno de los integrantes fue muerto y una docena del personal de la ONU resultó herido cuando un vehículo con artefactos explosivos improvisados detonó en el campamento de la ONU en la misión precisamente de estabilización en Mali. Un incidente de un contratista de seguridad independiente de Francia y 2 guardias de seguridad de Mali fueron asesinados cuando el campo de la ONU en otra área de Gao fue atacado por desconocidos. En otra área de Gao. El secretario general está preocupado por la reciente serie de ataques dirigidos contra la misión de paz de las Naciones Unidas, que ha costado la vida de 12 soldados de las fuerzas de paz, herido a muchos otros solo en el mes de mayo, y se reitera que nada puede excusar estos actos de terrorismo contra hombres y mujeres que están sirviendo a las Naciones Unidas para ayudar a las personas de Mali a restablecer estabilidad y paz en todo el país. Precisamente eso es lo que no encuentran, ¿no? Nuevo ataque contra la misión de la ONU en Mali y varios integrantes de la MINUSMA, como se llama esta misión, sufrieron las consecuencias fatales. China condena enérgicamente el atentado terrorista en Mali y en Malasia, en Kuala Lumpur, el foro económico de ASEAN, era noticia. Najib Razak, primer ministro de Malasia, decía: sabemos lo que somos y sabemos a dónde podemos ir. Ahora la cuestión es, ¿tomaremos las medidas necesarias para alcanzar ese objetivo? ¿Tenemos la voluntad?
¿Tenemos la determinación de hacer realidad ese sueño? Medidas extremas de seguridad, ¿no? Mari Pangesto, ex ministro de Comercio de Indonesia. Creo que el desafío para cada uno de nuestros países y por lo tanto para toda la ASEAN es realmente cómo reestructurar nuestras economías y encontrar nuevas fuentes de crecimiento, ya que estamos en este estancamiento secular de la economía global y tenemos que aumentar nuestra productividad. Tenemos que diversificar nuestras economías. Luego, el titular de Telnor Group, Siegbert Brecke, decía: me gustaría que pudiéramos mover la charla un poco más a la acción, porque tanto ASEAN está perdiendo en las oportunidades que deben darse, especialmente en el desarrollo de tecnologías digitales, ¿no? 10 países diferentes, los soldados afectados, analizan los programas de desarrollo de la ASEAN en el foro de Malasia y la situación no es conducente a nada tranquilizador. Una de las prioridades del bloque radica en ampliar las posibilidades de las tecnologías de la información y expandir la interconexión digital a miles de islas de ASEAN que conforman la zona geográfica, explicó el funcionario de Comercio de Indonesia, Marielka Pangesto. El área tiene enormes oportunidades en la evolución digital, pero es necesario reforzar la coordinación mutua y aunar esfuerzos para su despliegue. El aspecto del invitado, y ahora en Beijing, Partido Comunista de China, Comité Central y el Secretario General son noticia ante los nuevos acontecimientos que detallamos. El presidente Xi se reúne con la delegación del RPDC, es decir, con los trabajadores, el Partido de los Trabajadores de Corea, de la República Popular Democrática de Corea, que se encuentran de visita en Beijing, en la capital de China. El jefe de la delegación, Ri Sung-yong, transmitió allí un mensaje del máximo líder de la República Democrática de Corea, Kim Jong-un. En su mensaje expresó que la República Popular Democrática de Corea espera trabajar con China para fortalecer y desarrollar la tradicional amistad bilateral y contribuir a mantener la paz y la estabilidad en la península de Corea en el noreste de Asia. Ri también informó sobre el 7º Congreso del partido y que se celebró a principios de mayo, durante el que Kim fue elegido presidente del PTC. Ri también informó sobre el 7º y Xi, también secretario general del Comité Central del Partido Comunista de China, dio la bienvenida oficial a la delegación, como estamos viendo, e indicó que la visita es una evidencia de la tradición y de la fluida comunicación estratégica entre los dos partidos, sobre todo para los grandes temas de la agenda internacional. La visita también demuestra el interés mutuo. En Tokio, Japón, el enviado especial para Corea del Norte, Sung Kim, enviado especial de Estados Unidos, decía que estamos profundamente preocupados porque Corea del Norte continúa tomando acciones que son realmente provocativas, ¿no? Y esto es una reunión ad hoc. Japón, Corea del Sur y Estados Unidos se reúnen para ver la situación y consideran inaceptable el lanzamiento del misil de Corea del Norte, aunque hubiera fallado. Profundamente preocupados de que Corea del Norte continúa provocando y desafiando con el lanzamiento de misiles las obligaciones y resoluciones de la ONU. Nos gustaría pedirle que deje de tomar este tipo de acciones de provocación. Hemos hablado de la seria respuesta adecuada, pero me gustaría aplazar a nuestros colegas de Nueva York, que están trabajando muy de cerca, para esperar los resultados de esta última provocación. Yo esperaría, y esperamos también, que nuestros colegas en China estén haciendo algo muy claro, un mensaje claro a los norcoreanos, sobre la importante responsabilidad con la que tienen que vivir, de acuerdo con las obligaciones y compromisos internacionales. Y creo que son múltiples las resoluciones de seguridad que dejan claro cuáles son sus responsabilidades que pretenden ignorar. El director general de Asuntos de Asia, Oceanía, Ishikane, de Japón, todos estuvimos de acuerdo en el entendimiento de que tendríamos que seguir y prepararnos para evitar más provocaciones de Corea del Norte y ver qué podemos hacer para que esto finalice de la manera correcta. Y luego el representante de Corea del Sur para la península de Corea en materia de paz y seguridad, Kim Hong-kyun, decía: con el fin de lograr cambios de actitud sincera de Corea del Norte, es esencial promover una mayor presión de la comunidad internacional para que cada país
tenga la capacidad de fomentar la realización de las resoluciones del Consejo de Seguridad. Japón, Corea del Sur y Estados Unidos ven inaceptable el lanzamiento fallido, aunque fallido, pero inaceptable, del misil de carácter estratégico de Corea del Norte. Los responsables de las negociaciones para la desnuclearización del régimen de Pyongyang se reunieron hoy en Tokio para analizar la situación que vive el gobierno de Corea del Norte después de celebrar en mayo el primer Congreso del Partido Único en 36 años y sus recientes pruebas muy desafiantes en materia armamentística. Coincidimos en que la actitud exhibida por Corea del Norte de cara a proseguir con su programa nuclear y de misiles, incluido el intento de ayer de lanzar otro misil balístico, es completamente inaceptable, dijo tras la reunión del directorio el representante de la Cancillería nipona, Kashimiro Ishikane, en declaraciones de la agencia Kyodo. Por lo demás, el primer ministro de Japón, Shinzo Abe, fue taxativo en sus declaraciones. La nueva decisión debe ser juzgada por los ciudadanos durante la próxima elección de la Cámara Superior. Hemos decidido aumentar impuestos además a las ventas para interrumpir demandas internas. Todavía hay un trabajo en progreso. Abenomics, y esto produciendo constantemente resultados. Pero la economía mundial ha cambiado a una velocidad inimaginable y la cosa se ha convertido en algo que ya no es transparente y hay que aclarar cómo se está actuando en el plano de la economía internacional. Shinzo Abe anuncia retraso en la subida del IVA en Japón, como habían anunciado. Y aquí, en la ciudad de los cosmonautas, en Rusia, tenemos una de las nuevas astronautas de la NASA, Kate Rubins, entrenándose para nuevas misiones. Tenemos un gran conjunto de experimentos que vamos a estar trabajando a bordo de la Estación Espacial Internacional y para mí personalmente una de las cosas que más me emocionan es lo que se llama el secuenciador biomolecular. Vamos a tratar por primera vez en la historia las secuencias de ADN fuera del planeta y en el ambiente de microgravedad. Y creo que va a ser un experimento muy interesante. Se refiere a las moléculas del ácido desoxirribonucleico, ¿no? Que es la clave de la reproducción y la vida. Aquí ya con el equipo típico de la versión exsoviética, ahora rusa, de la campaña espacial, ya que son los verdaderos proveedores ahora de los vectores, dice. Hemos demostrado en el pasado, la NASA ha hecho algunos estudios que demuestran que hay una ligera disminución en el sistema inmunológico en el espacio exterior, así que veremos si son capaces de responder a amenazas virales o bacterianas, y el mecanismo detrás de esto es desconocido y estamos muy interesados en la comprensión de lo que está pasando en el sistema inmunológico de cada astronauta. Esto nos podría dar algunas ideas sobre lo que ocurre durante un comportamiento anormal del sistema inmunológico aquí en el planeta Tierra, ¿no? Y luego, preparando siempre con el rigor que supone todo el equipamiento y este tipo de experiencia, dijo, es evidente que no vamos a tener ese tipo de patógenos a bordo de la Estación Espacial Internacional. Pero los tipos de análisis de laboratorio que se iban a hacer, por ejemplo, estudiar un virus o estudiar cómo infecta una célula, todos tenemos trabajo de laboratorio y vamos a contribuir en esta investigación de forma que la célula ósea, por ejemplo, ver cómo se comportan en microgravedad. Y las técnicas son las mismas y el enfoque científico siempre será el mismo. Así que algo podremos aportar. Muy fotografiada la astronauta y como va a haber interacción con los niños de algunos centros de estudios en escuelas, dijo, creo que es genial que los niños en estos días estén interesados en la ciencia, en la ingeniería y en la NASA. Yo diría que van a ir siguiendo esto con detalle. Y si hay interés en hacer un campo científico y convertirse en ingenieros, convertirse en aviadores, en matemáticos, necesitan aferrarse a eso. Si ese es su sueño y su pasión, es una cosa maravillosa. Necesitamos más niños en estos días que estén interesados, involucrados y realmente apasionados en este tipo de campos espaciales y pueden hacer en el futuro una contribución increíble para el mundo. Luego, en un lugar no identificado, archivo de la NASA, los organismos de radiodifusión que actúan en esto también, Kate Rubins, cuando hablaba de cómo sobrevivir en condiciones extremas cuando una
nave espacial aterriza en climas extremos, ¿no? Digo, realmente estoy deseando tener mi primer vistazo desde las ventanas a nuestro hermoso planeta. Creo que va a ser una experiencia realmente increíble. Evidentemente, hay otros temas más terrestres. Y en Berlín, el canciller alemán Frank-Walter Steinmeier dice: si usted ha estado siguiendo las noticias en los últimos días sobre renovadas violaciones de la cesación de fuego, heridos y muertos, verán que la mejora deseada hasta el día de hoy no se ha logrado. Hablan del levantamiento de sanciones a Rusia como contraproducente sobre Ucrania. Luego, a una pregunta, dijo el canciller ucraniano Pablo Klimkin, siguiendo la traducción oficial: los últimos días fueron difíciles. Solo en los últimos días hemos perdido 15 soldados ucranianos. Más de 20 resultaron heridos. La situación es muy complicada y existen continuos disparos con armas pesadas, lo cual viola todas las normas. Es ilegal. Sucede no solo en un lugar, sino en todas partes, y la misión de observación de la OSCE debe continuar, pero no puede controlar la situación en el Donbass. Fluida і фея la situación en Тільки в Ucrania. останні дні ми втратили 15 українських вояків, 15 загиблих, більше 20 поранених. Ситуація є досить важкою. Постійні обстріли з забороненої важкої зброї. Nos adelantamos a la traducción en homenaje a aquellos de la comunidad rusa en nuestro país. Продовження того, що моніторингова місія ОБСЄ не може контролювати ситуацію на Донбасі. Y luego, el canciller ucraniano Pablo Klimkin І хочу підкреслити, dijo: me gustaría subrayar una vez más que cualquier señal que indique que las sanciones podrían ser levantadas son contraproducentes. вони є La звичайно. lógica de la solidaridad política significa que si Minsk cumple, y si se cumplen los importantes momentos clave, implican los acuerdos. Solo entonces se puede hablar de atenuar o suprimir las sanciones, pero no antes. Hablar del levantamiento de las sanciones a Rusia es contraproducente, dice Ucrania. Sus comentarios se produjeron horas después de que la canciller alemana Angela Merkel dijo a través de un portavoz que no vio ninguna razón en absoluto para hacer retroceder otras sanciones contra Rusia. El canciller de Ucrania, Pablo Klimkin, advirtió que cualquier señal que indique que las sanciones podrían levantarse a Rusia son contraproducentes. Ankara, Turquía. Plana mayor en pantalla. El primer ministro turco Binali Yildirim decía: esta votación es ridícula, referente a la resolución sobre Alemania, declarando que en 1915 los asesinatos en masa de los armenios eran otra versión. Esta votación es ridícula. Uno de los incidentes ordinarios que ocurrieron en 1915, hablamos de la Primera Guerra, no se basa en la verdad. Lo que están tratando de hacer es que Turquía pague el precio, y esos no tienen buenas intenciones, y sabemos de dónde vienen. Se sigue revolviendo el tema de las matanzas de la Primera Guerra. Luego dice: por supuesto que nuestras relaciones con Alemania serán dañadas, no hay ninguna duda al respecto, y sin embargo no queremos ver nuestras relaciones dañadas. Por lo tanto, nuestro presidente Tayyip Erdogan llamó a la canciller Angela Merkel y le transmitimos nuestra inquietud a ella directamente. Endişelerimizi kendisine doğrudan aktardı. Y luego el primer ministro turco Binali Yildirim dijo: Turquía es un país que no se rebajaría al soborno, a las amenazas o a los planes contrarios. Las autoridades turcas expresan todo lo que tienen en mente, por lo tanto están plenamente comprometidos con los acuerdos que hemos hecho siempre, que la Unión Europea mantenga también sus promesas. Hemos oído especulaciones similares, pero si este proyecto de ley es aprobado, los acuerdos, especialmente en el tema de los inmigrantes, serán nulos y sin efecto. Y esto es porque no estamos hablando en sentido tribal, sino en el respeto a los valores humanos. Turquía dice que la moción de Armenia en Alemania no será el fin de un acuerdo sobre refugiados. Por otra parte, Yildirim calificó la moción de pretender aprobar la Cámara Alemana Bundestag
como absurda y como una tontería. Si lo apoya el Bundestag, esto se va a volver fuerte, ¿no? Y parece que lo va a apoyar. Berlín. Die Position ist ja ganz klar, dass nicht nur für die deutsche Wirtschaft, sondern für ganz Europa. Ministro de Economía y vicecanciller Sir McGabriel dice la posición es muy clara. Se refiere a la salida eventual del Reino Unido de Europa. Esto plantearía un problema enorme, no solo para la economía alemana, sino para toda Europa. Y no quiero ni pensar en las consecuencias económicas, no sería fácil. Para Gran Bretaña tampoco, no les conviene. Hay mucho en juego en la relación con el libre comercio y todo lo relacionado con el mercado interno que nos ha traído un montón de ventajas. Eso ya no sería el caso si un socio importante de Europa se sale. Luego puntualizó sobre otra pregunta. Aparte del aspecto económico, tenemos que preguntarnos, ve que la materia es muy delicada, ¿eh? No está improvisando, prácticamente está leyendo. Aparte del aspecto económico, tenemos que preguntarnos cuál sería la opinión del mundo sobre Europa, ¿no? La visión del mundo sería que Europa se está tornando cada vez menos seria. Es decir, volvieron sobre el Brexit, es decir, el exit o la salida de Gran Bretaña y las implicaciones y el impacto económico. En Londres también se trataban otros elementos dándole la espalda a esto. El expresidente de las Maldivas, Mohamed Nasheed, declaraba hoy: hoy venimos juntos en una posición unida con el doctor Jamil, quien es el vicepresidente electo del gobierno actual y es nuestro líder. Tenemos que entender que tenemos que venir juntos. Tenemos que ser capaces de sentarnos, cerrar distancia a nuestras diferencias y mantener las esperanzas de un país mejor. Tenemos de todo, la mayoría de nosotros sufrieron, hemos sufrido tortura, malos tratos, hemos estado en la cárcel, hemos pasado buena mitad de nuestra vida adulta en supresión de derechos y queremos legarle a nuestros hijos un país en que no tengan que pasar por esta situación otra vez. Sit down, bridge our differences and hope for a better country. Luego dijo, Yamin ha tomado un martillo y le ha dado con un martillo a nuestra democracia y la Constitución también. Es por eso que estamos aquí. Maldivas, estados de coalición. Queremos compartir una cosa en común, una meta en común, un compromiso de que se respete nuestra Constitución, un compromiso con la democracia y un compromiso de proteger los derechos de nuestros pueblos. Coexisting with our close neighbors. And I think dollars amounting to the biggest corruption scandal in our country. En suma, el Reino Unido ha llamado a un foro internacional para la cooperación sobre la grave situación de derechos humanos en Maldivas y dijeron que el Reino Unido tendrá una voz y que será capaz de decir lo que quiere decir y el mundo la va a tener que escuchar. Y espero que ustedes sean capaces de obtener la manera de volver a la democracia, que significa también no solo la voluntad, sino elecciones libres, limpias y justas. Forming a united coalition. Because all of us share one thing in common. One thing in common. A commitment to a En suma, el presidente de las Maldivas se reunió hoy con la coalición del presidente de la oposición en el exilio, que tiene dividido al país y ha hecho un control de daño sobre esto. Y esto ha sido objeto de gran importancia para los medios y la política exterior del Reino Unido, que tiene algunas cosas barridas bajo la alfombra en materia de sus viejas colonias también, ¿no? Y Nasheed, el primer presidente democráticamente electo de Maldivas, fue encarcelado durante 13 años por cargos sobre terrorismo en marzo de 2015, después de un juicio rápido que provocó la condena internacional. Se le concedió el permiso para salir de la isla del Océano Índico durante 30 días para viajar a Londres para un tratamiento médico importante, pero recientemente se le concedió asilo en el Reino Unido, ergo no va a volver. Jamil, el antiguo compañero de fórmula de Yamin en las elecciones de 2013, fue despedido el año pasado y acusado de traición. Al anunciar la formación de la alianza opositora, habló en el escenario junto con los ex rivales políticos, acusando a Yamin de tomar un mazo y darle con él a la democracia. Damasco, Siria.
Los niños claman por paz. El Papa Francisco pide orar por todos los niños cristianos perseguidos en Siria. En el marco de la celebración del Día Internacional de los Niños, el Papa Francisco hizo un llamado para que los cristianos de todo el mundo se unan en oración. Y el patriarca sirio-católico Gregorio III Laham dice: esta apelación le damos el llamamiento en nombre de todas las iglesias invitadas en todo el mundo a trabajar por la paz en Siria y mejorar el futuro de estos niños. El asesor de la Embajada del Vaticano, Thomas Habib, dijo: desde hace más de 5 años, los niños han estado sufriendo traumas causados por la muerte y las lesiones en esta guerra. Algo demasiado duro a ellos, así como la privación de la educación, las condiciones de vida y la muerte de inocentes. Muchos de ellos abrieron sus ojos sin saber y desde entonces no han sabido lo que es tener paz y tener seguridad. El Papa Francisco pide acción por los niños cristianos perseguidos en Siria y por todos los niños de todos los credos. De alguna manera han tratado de alegrarles la vida a los muchachos y este es un ejemplo de lo que aún en condiciones tan adversas se puede hacer cuando hay voluntad. Los credos cristianos de todas las tendencias, siguiendo la vocación que ha hecho el Papa a toda la gente de buena voluntad. Bueno, situación más que dramática, ¿no?, la que se vive allí. Era un hermosísimo país, funcionaba como un reloj suizo, como lo era Libia con el coronel Gaddafi, como lo era Irak con Saddam Hussein. Pero es ese plan maldito, no me cabe otra expresión, de las grandes potencias, de los grandes intereses, de querer cambiarle el mapa al Medio Oriente. ¿Por qué? Primero porque eran países nacionalistas, que no se dejaban llevar por la nariz, tenían líderes que trabajaban por su propio pueblo. Lo vivimos allí en cada uno de esos países, lo vimos. Vimos a la gente venir a buscar soluciones y nunca le faltaban las soluciones. Pero detrás de eso también hay mucho petróleo. Esto es una vergüenza para la humanidad y es responsabilidad de las grandes potencias y sus adláteres en el Medio Oriente haber creado este caos absolutamente injustificable. Bueno, no veo en los monitores de satélites nada que mejore la pauta. De hecho, están anunciando de Turquía lo que acabamos de mostrarles. Breve corte y volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo. No se vayan, ya volvemos. Volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo. Trump está en su campaña, el inefable Trump acaba de bajarse de su avión privado. Vamos a verlo un momentico, señor director, a ver qué pasa. Because I'm going to make a real run in California, okay? Believe me. Bueno, el hombre está diciendo lo de siempre, ¿no? Que se la va a jugar toda en California. Bueno, cuando lleguen, ustedes saben que allá cada estado tiene un número determinado de delegados a la convención y a la elección después. No es una elección directa como la nuestra. Ahí está todo controladito, es requete indirecta. Y se está jugando con los delegados de California. Cada estado aporta algo. Bueno, dejemos al tristemente célebre Trump. Y aquí tengo las actividades operacionales del Bravo Eco 11, nuestro embajador sin fronteras. Acabo de recibirlas. Llevando a cabo su mensaje de paz y esperanza, continúa su travesía en posición geográfica, latitud 40 grados 39 norte, 40 es esta, 50 es esta, 40-39 debe estar más o menos frente a Nueva Escocia, casi sería, ¿no? Y la latitud es esa, y la longitud 62. Este es 60, así que es poquito más a la izquierda de esta raya de meridiano 60. ¿Qué más? Enfilando, irradiando su gran voluntad y libertad al puerto de St. John's, Canadá, faltándole por recorrer 650 millas náuticas. Desde el puerto de Santiago de Cuba ha recorrido 1.620 millas náuticas, el periplo que realiza con condiciones meteorológicas favorables, intensidad de viento relativo 13 nudos, muy bueno para navegar la vela.
El área donde navega presenta condiciones meteorológicas favorables, alternando áreas de nubosidad parcial, precipitaciones leves. 18 nudos, el viento, hasta 18 nudos. Visibilidad buena, moderada, en áreas de precipitaciones, mar picada con olas de 1,80 m. Bien, está bien. El personal de cadetes, de acuerdo al planteamiento de adiestramiento, recibió instrucción sobre maniobras de buque, navegación astronómica, rutinas de a bordo, propias de los hombres y mujeres de mar. En el glosario naval nos mandaron hoy algo más digerible, ¿no? Baderna es el cabo es una cuerda gruesa que se usa en los barcos, ¿no? Que se emplea para trincar la caña del timón. Trincar significa asegurar, ¿no? Ahora, la caña del timón es una metáfora, porque los barcos ahora tienen rueda de timón. De emergencia se puede usar la caña, pero la caña es como la de los viejos barcos cuando el marino va con una tremenda pieza de madera aquí con el cual mueve el timón. Eso es la caña del timón, ¿no? Viejo término que en este caso solo aplicaría para una emergencia. Bueno, dicho esto, tenemos que referirnos a una muy interesante situación que se dio hoy en las Naciones Unidas, ¿no? Donde el inefable, por no decir insoportable, Almagro, que está actuando evidentemente en connivencia con la ultraderecha estadounidense, seguramente con la CIA, y sin seguramente también, y no, que quede claro, no con la autorización del gobierno de la República Oriental del Uruguay, e incluso actuando como, ya que hablamos de términos navales, Almagro en este momento en las Naciones Unidas es un loose cannon. ¿Qué es un loose cannon? Es un cañón suelto. Ustedes recuerdan en las películas de los piratas aquellos cañones gigantescos de metal con unas rueditas de madera. Esos tienen que ir bien trincados, ¿no? Pero cuando el barco se mueve, si no, se sueltan, y un cañón de 2 toneladas, 1 tonelada, que vaya de un lado a otro, no solo mata a la gente, sino que destroza el barco. Eso es lo que se llama, en términos navales, un loose cannon, un cañón que anda suelto. Bueno, este loquito, que no representa a la República Oriental del Uruguay ni al partido de gobierno, está cumpliendo un evidente mandato. Le dijeron, te vamos a colocar como secretario general de la ONU, vas a pasar a la historia, pero vas a hacer, el libreto es nuestro. Y el libreto es fregar a Venezuela. Bueno, hoy recibió una lección contundente. Y por lo que respecta a esto, mejor vamos a los acontecimientos en pleno desarrollo y van a ver qué divertido estuvo el tema de las Naciones Unidas hoy, sobre todo porque nuestro embajador brillante, y además, escuchen esto, vamos al grano. Jornada larga en donde nosotros tenemos en nuestra mente básicamente nuestro pueblo, que ha mostrado una y otra vez su voluntad a cooperar, su voluntad a participar, pero su voluntad indeclinable a su soberanía, al respeto de su soberanía, de su independencia y a los principios de la no intervención. Yo creo que hoy hemos dado una prueba de que se puede conversar, que se puede dialogar, pero que todo tiene que hacerse en base al respeto. Y el respeto pasa por respetar a todos los estados por igual, de respetar las solicitudes de los estados como se hizo hoy, y de que nos sentemos y busquemos puntos de acuerdo, como yo creo que se hicieron, y en ese sentido creo que expreso la voluntad de nuestro gobierno cuando decidimos convocar la sesión y planteábamos el problema del diálogo. El respeto también pasaría por no cortarle la cabeza en la toma, pero ya ven, estamos en territorio enemigo. Brutal, masiva campaña mediática, el presentar el tema del diálogo en Venezuela, la voluntad del gobierno de llevar adelante un proceso de diálogo y la colaboración genuina de grandes líderes, algunos de ellos representantes de países que están aquí, ha sido crucial para que se permita en Venezuela un proceso de estabilización. Hemos mostrado en los años que aún en las circunstancias más difíciles, nuestro objetivo fundamental es preservar la paz, tratar de dar toda la seguridad posible a nuestra gente y convivir con las naciones del mundo
en respeto y en todas las instituciones en las cuales nosotros participábamos. Quiero concluir esta intervención como comencé, teniendo a ustedes, agradeciendo a todos los esfuerzos. Creo que de aquí tenemos que sentarnos y ver realmente bueno, todo lo que se ha dicho hoy. Aquí han habido no solamente una discusión sobre el formalismo de la reunión y de los textos, sino ha habido muchas intervenciones que tenemos que escucharlas todas con respeto y ver bien qué fue lo que se dijo. Hay batallas adelante, seguirán habiendo dificultades y procesos. Nosotros estamos acostumbrados, nos acostumbró el presidente Chávez a vivir en medio de las situaciones más extremas y ya tenemos bastantes años y a pesar de todas las críticas y a pesar de todo lo que han dicho, hemos mantenido una conducta primero de fidelidad con nuestro pueblo, de encuentro con todos los países hermanos independientemente de sus ideologías y de buscar el bienestar de nuestro pueblo, aún en las situaciones más difíciles. Yo creo que todos debemos felicitarnos. Nosotros suponemos siempre la buena fe y la voluntad de todos, y así lo entendemos. Queremos reconocer el esfuerzo que todos hicimos hoy, y bueno, que nos ha llevado a una posición importante. Yo vine a esta ciudad cuando me comisionaron para ser presidente del Consejo Permanente y fui el más breve de los últimos porque llegué con un mes vencido y me tocó diciembre. Entonces realmente tuvimos poca oportunidad de estar aquí. Pero desde el principio dije que era muy importante el rescate del Consejo Permanente como la institución fundamental de esta organización y que deberíamos hacerlo todos los esfuerzos posibles para darle fuerza a este Consejo Permanente frente a otras instituciones de esta organización que no son estados, que no están por encima de los estados, que no pueden pretender imponerle una agenda a los estados. Quiero entonces finalmente agradecer a todos, agradecer los conceptos, la participación, el debate, las diferencias y bueno, creo que hemos mostrado una voluntad positiva. Venezuela cree que hemos logrado llegar aquí respetándose lo que nosotros necesitábamos y queríamos y entendiendo de que si se respeta el derecho de los estados es posible, por supuesto, dialogar, debatir e incluso tratar los problemas más difíciles. Y nuestra brillante, no menos brillante, embajador de Venezuela en la ONU, pero nuestra brillante canciller Delcy Rodríguez, con quien acabamos de mantener una conversación telefónica, nos dijo hoy unos cuantos pormenores de las patinadas que está teniendo Almagro. Escuchemos lo que señala. El secretario general de la Organización de los Estados Americanos, el señor Luis Almagro, decidió activar la invocación del artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana a fin de que le sea activada esta carta a Venezuela. Yo voy a detenerme a dar detalles desde el punto de vista jurídico y voy a empezar, por supuesto, con el artículo que está invocando este señor. Artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana. En caso de que en un Estado miembro se produzca una alteración del orden constitucional que afecte gravemente su orden democrático, etcétera, etcétera, etcétera. Me refiero al supuesto contenido en este artículo 20. En caso de que se produzca una ruptura del orden constitucional que afecte gravemente la vida democrática de este país. Ayer el presidente Maduro decía con absoluta razón jurídica de que la Carta Democrática Interamericana es una entelequia, un eufemismo. No tiene una dimensión punitiva. Y mucho se ha dicho sobre la Carta Democrática en relación a Venezuela. Primero, no puede aplicarse carta alguna. Esa palabra no existe en el ámbito de la Carta Democrática Interamericana, porque no hay una dimensión punitiva sobre los estados. En segundo orden de ideas, y nosotros ayer denunciamos en un comunicado oficial del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela que el señor Almagro estaba haciendo un uso fraudulento
de este artículo, de la carta y de su actuación como secretario general. Y es un uso fraudulento porque la Carta Democrática Interamericana, y aquí está el embajador Jorge Valero, que estuvo presente en su redacción, es justamente para proteger los sistemas democráticos de los golpes de Estado, es justamente para proteger las alteraciones del orden constitucional. Y en Venezuela no hay ruptura de orden constitucional alguno. Y de darse la protección tendría que dársela al gobierno legítimo y constitucional, que en este caso sería al gobierno del presidente Nicolás Maduro Moros. En un año de actuación del secretario general Luis Almagro, yo voy por favor a pedir al equipo de apoyo, se ha dedicado a una campaña de hostigamiento contra Venezuela, a una campaña en connivencia con factores locales que piden la intervención de nuestro país en una clara posición apátrida. Traicionan el proyecto nacional de nuestros libertadores, del libertador Simón Bolívar. Traicionan el legado histórico de valentía del pueblo de Venezuela, que dio su vida para defender la independencia y la soberanía de nuestra patria. Solamente, ahí está, en el año 2016 de la cuenta Twitter del señor Almagro, solamente 99 tweets fueron producidos. De esos 99 tweets, solamente en el año 2016, 62 se produjeron en el mes de mayo, cuando le entra la desesperación a los factores imperiales por cumplir la instrucción que el día 14 de marzo del año 2016 dio el presidente de los Estados Unidos de derrocar al gobierno del presidente Maduro, de cambiar al presidente Maduro, que es el presidente legítimo y constitucional de esta república independiente, libre y soberana. El señor Almagro, en conclusión, ha dedicado 36.4% de su cuenta en tweets para atacar a Venezuela. ¿Y cuántos estados hay en la Organización de los Estados Americanos? Pero él se dedica a hostigar y a agredir permanentemente a Venezuela. Y yo quiero, por favor, que me remitan al contenido de estos tweets. Ahí están los tweets contra el Consejo Nacional Electoral, previo a las elecciones del 6 de diciembre y posterior también a las elecciones del 6 de diciembre, dirigida a la presidenta de un poder autónomo de Venezuela, donde le dice que las condiciones para el 6 de diciembre no estaban garantizadas a nivel de transparencia y justicia electoral. Yo quiero aclarar, desde el punto de vista administrativo, este señor no está por encima ni siquiera de los cancilleres. Este señor no da órdenes en el continente, no da órdenes en Venezuela. En Venezuela, Almagro no da órdenes. Así que ese informe pirata que hizo contra Venezuela, ya tú sabes la recomendación que te dio el presidente Maduro. Tú no instruyes a los poderes públicos en Venezuela, ni das órdenes al pueblo de Simón Bolívar, de Hugo Chávez. No eres quien, nadie lo es, para instruirnos. Tú solamente eres un instrumento imperial para cometer un cometido, un objetivo, que es apoderarse nuevamente en el orden económico de los recursos inmensos naturales que tiene Venezuela. En el orden político, afectar los procesos maravillosos de integración, de unión, de amistad, de solidaridad que ha recorrido este continente en la última década y que lo ha ayudado a superar la catástrofe social que significó el neoliberalismo de los años 80. Luego, mensaje contra el presidente de la República Bolivariana de Venezuela. ¿Quién eres tú? ¿Quién te eligió a ti? Usted, señor Almagro, es secretario general de una organización. Usted es un funcionario que debe regirse por las normas que rigen el comportamiento de los funcionarios en los organismos internacionales. Yo voy a leerle, para recordárselo de todas maneras, el artículo 118, donde están contemplados el marco de su actuación. Artículo 118.
en el cumplimiento de sus deberes, es decir, el trabajo que hace día a día este señor y por lo cual gana una cantidad importante de dólares al año, el secretario general y el personal de la Secretaría no solicitarán ni recibirán instrucciones de ningún gobierno, ni de ninguna autoridad ajena a la organización, y se abstendrán de actuar en forma alguna que sea incompatible con su condición de funcionarios internacionales responsables únicamente en la organización. Se lo voy a repetir por si no sabe leer, señor Almagro. Se abstendrán de actuar en forma alguna que sea incompatible con su condición de funcionario internacional. Y además, usted no puede recibir instrucciones ni de gobierno, ni de autoridad alguna ajena a la organización. Y usted, sabemos, está cumpliendo la instrucción que dio el presidente Obama de cambiar al presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Usted está cumpliendo la instrucción que le dio el señor Ramos Alup. En fecha 16 de mayo de 2016, cuando el señor Almagro además enloquece, como así lo evidenció en el manejo neurótico de su cuenta Twitter, el señor Ramos Alup, presidente de la Asamblea Nacional, le dice que existe un deterioro progresivo de la institucionalidad que encuentra un hito importante en los años 2003 y en los años a 2005. Y yo quiero recordarles la ley de autoperdón que promovió la oposición venezolana, porque ellos hablan de una crisis de institucionalidad, no de ahorita, pero la crisis de institucionalidad no es tal, no existe. Lo único que ha existido es la permanente voluntad de la élite opositora en Venezuela, que siguiendo instrucciones de los centros imperiales, han atentado violenta y antidemocráticamente contra el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela. Si ustedes agarran la ley de autoperdón, tiene un ciclo de cumplimiento, de vigencia, que lo remite al 1 de enero de 1999. Lo que se pretende derrotar es el modelo de la revolución bolivariana, con violencia, de forma no pacífica, como lo expresamente confesaron en su ley de autoperdón. Yo continúo porque es muy grave y el pueblo de Venezuela tiene que conocer la solicitud de intervención que ha hecho el presidente de un poder público para que se intervenga Venezuela. La situación en Venezuela es de un deterioro sin precedentes y de tal gravedad que en los últimos meses ha superado las posibilidades de resolución institucional exclusivamente interna de la seria situación que padecemos. Sin el apoyo de las instancias competentes de la OEA, no será posible afrontar esos problemas. Repito, los últimos meses ha superado las posibilidades de resolución institucional exclusivamente interna. Señor presidente de la Asamblea Nacional, señor Ramos Alup, usted pidió la intervención de esta patria sagrada, de esta tierra de independencia, de libertad, de un país soberano. Usted como venezolano da vergüenza. Pedir la intervención de nuestro país, además de dar vergüenza, denota una profunda ignorancia de nuestra historia. Denota un profundo desprecio por el pueblo de Venezuela, que ante las circunstancias históricas más adversas ha sabido con valentía superar sus problemas. Y usted también desconoce la voluntad pacífica del pueblo de Venezuela. Los venezolanos, a pesar de toda la violencia que pretende imponer la oposición venezolana, hemos sabido transitar pacíficamente las dificultades, superarlas a través de la paz. Y la diplomacia bolivariana es una diplomacia bolivariana de paz. Nosotros no andamos por el mundo pidiéndole a ninguna potencia extranjera, por más poderosa que sea, por más jefe del imperio que sea,
no le estamos pidiendo, ni nos arrodillamos, no le estamos pidiendo la intervención de nuestra patria. No nos sometemos a ningún tipo de yugo, ni en la época de la colonia, ni en la época imperial. No nos sometemos ni doblamos la cabeza, ni es la rodilla nuestra forma de caminar ni andar. Nosotros los venezolanos, que somos un pueblo de bien, que somos un pueblo de amor, que somos un pueblo de paz, caminamos con dignidad y defendemos los logros que alcanzamos gracias al comandante Chávez y que hoy el presidente Maduro ha defendido por sobre todas las dificultades creadas. Y yo voy a detenerme también en este aspecto que es muy importante. ¿Qué es lo que realmente está ocurriendo contra Venezuela? Es un proceso de agresión permanente por poderes fácticos mundiales que no están sometidos a ningún tipo de norma, que no están sometidos a ningún tipo de control. Los poderes financieros, los poderes mediáticos, producto de esta campaña de desprestigio que acomete la oposición venezolana con su canciller, el señor Almagro, se ha creado una imagen distorsionada de Venezuela en el exterior. Y yo a veces entiendo que un señor inversionista que no sabe nada de Venezuela, que está perdido, digamos por ejemplo en el Medio Oriente, se somete a la campaña mediática sobre Venezuela y no quiera invertir $1. Ustedes, señores opositores, señores agentes imperiales de estos organismos internacionales, acometen contra Venezuela una campaña que ha propiciado un bloqueo financiero contra nuestro país, de una agresión económica que ha causado penuria social en nuestra población. Sin embargo, el presidente Maduro ha hecho esfuerzos desmedidos justamente para contener una crisis social que es lo que busca la oposición venezolana y sus agentes imperiales para intervenir a Venezuela. Yo quiero, por favor, al equipo de apoyo que me proyecte el informe del año 2015 de la CEPAL. Ustedes allí van a poder ver la comparación de Venezuela en relación con otros países. Y entonces me dirán ustedes, porque yo he visto pronunciamientos de muchos colegas, de muchos gobiernos, de algunos, no todos, algunos, donde manifiestan su preocupación por Venezuela. Yo también les digo, preocúpense por atender las necesidades de sus países. Ahí está, tasa de desocupación, por favor, pasen. Índice de desarrollo humano, esperanza de vida al nacer, índice de envejecimiento, fecundidad, población, por favor, deténgase aquí, población por debajo del nivel mínimo de consumo de energía alimentaria. Venezuela está entre uno de los más aventajados en ese sentido. Sin embargo, yo veo allí países que se han pronunciado sobre la situación, lo que ellos llaman la situación en Venezuela. Y en Venezuela lo que se está dando es un proceso. Por favor, búscame la lámina del índice de Gini, detente allí. Es la verdadera razón. Como Venezuela, a pesar de la agresión económica, a pesar del bullying mediático contra Venezuela, a pesar del bloqueo financiero, tiene uno de los índices menor de desigualdad. El modelo bolivariano, el modelo socialista, el modelo chavista, que es un modelo de inclusión, es un modelo de bienestar para nuestro pueblo. A pesar de que desde el año 2013, cuando ganó el presidente Maduro, se instauró la oposición en una posición de derrotarlo por vía de todos los medios, violentos y no violentos, legales y no legales. Contundente declaración de la ministra de Relaciones Exteriores de la República Bolivariana de Venezuela, con una cantidad de gráficos explicatorios que lamentablemente nos mostraron a última hora. Acabamos de hablar por teléfono con ella. Y también nos dijo que Almagro intentó además presentar algunos documentos y la gente ya está tan cansada de sus maniobras que le dijeron, señor, páselos por secretaría y espere su turno. Bueno, así están las cosas allí y la reunión de lo que pueda venir o no pueda venir como consecuencia de esto tiene muy poca consecuencia para lo que tenemos previsto.
Se nos agotó el tiempo y, como nos llamó directamente la señora ministra de Relaciones Exteriores con esta posición, escuchemos. Tiempo ingrato dobló mi espalda y a mi sonrisa le dio frialdad. El uruguayísimo Carlos Gardel cantando Almagro. Ese es el único Almagro que nos gusta aquí. Y el mago cada vez canta mejor. Todo pasado queda en cenizas de lo que fue. Amante espiritual de tu querer sin mí, donde nacido he de morir. Almagro dulce hogar te dejo el corazón como un recuerdo de mi pasión. Almagro, Almagro de mi vida, tú fuiste el alma de mi sueño, cuarta noche de luna y de fe. A tu amparo yo supe querer. Nos vamos con el mago que cada vez canta mejor, el uruguayo Carlos Gardel, nacido en Tacuarembó, hijo del coronel Galarza, y después llevado por ciertas circunstancias. Algún día vamos a hablar de la verdadera historia de esto. Almagro, da vergüenza que seas compatriota de Gardel. Lo único bueno que hay hoy en día con ese apellido en Uruguay es lo que canta el mago. Hasta aquí nuestro dossier de hoy. Volveremos mañana, Dios mediante, cuando nuestra querida, contaminada y única nave espacial haya dado otra vuelta sobre su eje imaginario y estemos aquí para contarles la pequeña gran historia de las próximas 24 horas.